Muy bien, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión más de nuestro lunes de Journal Club. Y bueno, pues el día de hoy le toca la sesión al doctor Enrique Pasos. Todos ustedes ya lo conocen, por supuesto. Es anestesiólogo pediatra, cardioanestesiólogo y es pues parte fundamental de nuestro grupo. Y bueno, pues por supuesto también un gran amigo. Quique, sé que es un tema que te está apasionando, que lo están manejando muy bien y continuando un poco con esto que previamente ya habíamos platicado un poco acerca de estos nuevos protocolos, ¿no? Que al final del día van a mejorar siempre la calidad de la atención y sobre todo la evolución y los resultados de los niños operados de cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, pues ERAS, por sus siglas en inglés, en niños operados de congénitos. Adelante, Quique, muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches a todos. Hola a todos, muchas gracias. Pues continuamos con esta serie de revisión de artículos. Esta vez pues quise nuevamente tomar o retomar estas ideas. La conclusión muy pronta sería, o el interés, dada la conclusión, sería pues no solo es crear un protocolo, ¿no? Sino ahora cómo gestionamos el protocolo, quién lo organiza o lo coordina, o cómo se debería de coordinar, ¿no? Entonces, cuando en algunos centros no hay un protocolo como tal, cuando en algunos centros todavía no hay esta unión de todo el equipo multidisciplinario, bueno, hay otros lugares donde ya no solo crean protocolos y se evalúan sus protocolos, sino van a la mejora, o sea, feedback que siempre se tienen que estar dando el protocolo, sino cómo mejoran los protocolos, ¿no? Entonces, pues voy a hablar un poco acerca de la iniciativa ERAS, de sus inicios, del origen, cuáles son los objetivos y cómo ha llegado desde la cirugía convencional de adultos, pasó después inmediatamente, obviamente, el interés hacia la cirugía pediátrica y hoy en día hasta la cirugía pediátrica de congénitos, ¿no? Entonces, cardíaca. Entonces, pues sí está interesante saber igual hacia dónde podremos ir. Como muchas cosas ya las hemos hecho como parte de querer hacer bien las cosas, pero cada quien por su lado. Entonces, lo importante sería toda esta coordinación. Estoy ya sin tanto choro. Creo que ahí ya están viendo la pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, las siglas en inglés de Enhanced Recovery After Surgery en congénitos cardíacos sería como el tema fundamental. Vamos a hacer un poco de antecedentes de los protocolos, las eras en cirugía pediátrica, eras en cirugía de congénitos cardíacos y dos artículos, uno que nos va a ayudar el doctor Carlitos Rodríguez, de cariño siempre es Carlitos. Entonces, pues como antecedentes en las últimas 2 décadas, pues ha habido avances en cirugía, básicamente en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva y en los programas de rehabilitación multimodal, llámese Fast Track, como era en un inicio, o en la última década, como es este protocolo de mejora en la recuperación, rápida recuperación después de la cirugía. Pero ambos avances están básicamente encaminados a disminuir este estrés metabólico causado por la cirugía. Y el objetivo fundamental es facilitar la recuperación postoperatoria, ¿no? Cada vez hay más cirugías, hay menos lugares donde se hace cirugía en relación al número de cirugías, más cirujanos, más equipos, entonces se necesita movilizar rápidamente a los pacientes, ¿no? Todo eso también fue un motivo de fomentar estos protocolos. Entonces, en los 90s, el profesor Kellett propuso una serie de medidas, de estrategias que están basadas con evidencia científica para mejorar los resultados después de la cirugía
de cirugía mayor. Esto le llamaban en un inicio fast track. Y las investigaciones se centró en la fisiopatología quirúrgica, la fisiología y el tratamiento del dolor agudo posoperatorio, cómo el dolor agudo maltratado se puede convertir en dolor crónico, la fatiga posoperatoria y la disfunción orgánica que ocasiona todo este proceso perioperatorio y la agresión quirúrgica como tal. Entonces, todos los protocolos que hoy en día están encaminados a la rehabilitación multimodal, pues se basaron en estas ideas del Dr. Kellett y que tienen fundamentalmente estos principios: informar al paciente y permitir que se involucre en el tratamiento, formando activamente parte en la toma de decisiones, la administración de líquidos y componentes nutricios previo a la cirugía, la estandarización de la anestesia y el monitoreo de los líquidos, preferentemente cuando se pueda el uso de cirugía con mínima invasión, y promover la movilización lo más pronto posible después de la cirugía. Más adelante, en 2001, estos autores desarrollan sobre las mismas ideas del Dr. Kellett cuidados multimodales y agregan más investigación. Ya no solo eran los principios anteriores que mencionaba, sino ahora es la administración más rápida o más pronta de la dieta, o regresar a una dieta lo más pronto posible después de la cirugía, y la movilización temprana. Se crean entonces ya más formalmente estos programas de rehabilitación multimodal, llamados, repito, en un inicio fast track, en donde estas técnicas tradicionales como el ayuno preoperatorio prolongado, por el miedo a la aspiración, o la preparación colónica mecánica del colon, o el uso de sondas nasogástricas para descompresión, que eran técnicas habituales, pues después de estos programas de rehabilitación multimodal, pues ya no se aconsejaban estas estrategias. Entonces fueron identificando estrategias que se hacían durante la cirugía que complicaban un poco esta recuperación. Del 2001 al 2004 se crean grupos de estudio ERAS, un poco ya más formal, que publica un consenso sobre la cirugía de colon. Específicamente con esa cirugía se empezó, fue publicada en el 2005, y ya para el 2010 ya se crea la sociedad ERAS, que se registra como una sociedad médica sin ánimo de lucro con sede en Suecia. Y entonces tenía este concepto que el protocolo ERAS es la aplicación de una serie de medidas y estrategias perioperatorias destinadas a los pacientes en cirugía, con el objetivo de disminuir el estrés secundario por la cirugía y así lograr una mejor recuperación del paciente. No necesariamente más rápida, pero sí una mejor recuperación. Entonces, este es su esquema básico, es el eje central, este protocolo ERAS. Y si vemos de arriba hacia abajo, tiene como base la fisiopatología del proceso quirúrgico, con estrategias como disminución de la respuesta endocrina inflamatoria en respuesta al estrés quirúrgico, y preservación en lo mayor posible la función orgánica, con estrategias que van desde la información en preadmisión, suplemento nutricional, preparación metabólica y soporte social, y por otro lado, estrategias en el momento de la cirugía, como fomentar cirugías de mínima invasión, preservar la función gastrointestinal, evitar la sobrecarga hídrica, la nutrición enteral temprana y la movilización temprana. Todas estas estrategias con esta base fisiopatológica, tratando de conservar la homeostasis del individuo, del paciente, para que tenga una recuperación óptima, ¿no? Este esquema también está basado en una serie en el tiempo, ¿no? En un proceso perioperatorio. O sea, todas las estrategias recomendadas por ERAS empiezan desde que el paciente se identifica en la consulta, se planea la cirugía, ya una vez llega al preoperatorio, se realiza la cirugía y el manejo anestésico, pasa a la unidad de alta especialidad, de recuperación, a piso, hasta su alta, ¿no? Todo esto, en todas estas escenarios o en estos tiempos,
hay ciertas recomendaciones que el grupo ERAS sugiere para tratar de mejorar la recuperación. Entonces, reconoce que es un proceso completo perioperatorio y que se pueden hacer estrategias desde el inicio de la planeación quirúrgica. Y no solo lo divide en el tiempo, así como está aquí un poco más específico, desde preadmisión, preoperatorio, durante la cirugía y posoperatorio, sino también le da ciertas actividades a los personajes que forman parte del actuar perioperatorio, o sea, reconoce la importancia de cada uno de estos personajes, ¿no? Le da ciertas actividades tanto al cirujano, al anestesiólogo y a la enfermera en determinados tiempos, ¿no? Es así como esquematiza todas sus estrategias o sus recomendaciones. Entonces, repito nuevamente, hay ciertas estrategias para el periodo preoperatorio, durante el transoperatorio y en el posoperatorio, todas muy bien establecidas. Y lo que se llevó a cabo después es tratar de evidenciar cada una de ellas y tratan de seguir evidenciando o mejorando estas estrategias, enfrentándolos a la evidencia científica, ¿no? Mejorando las recomendaciones, quitando unas o agregando otras, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, en una de tantas recomendaciones, en cuanto a las estrategias nutricionales en ERAS, del ayuno preoperatorio, pues se fomenta la disminución del periodo de ayuno preoperatorio y ya no trata de prolongar estos tiempos de ayuno tan largos, tratar de tomar alimentos sólidos hasta 6 horas antes y líquidos hasta 2 horas antes, y recalca mucho que estén cargados de un contenido nutricio, de glucosa. Y a diferencia de lo que se puede pensar, pues no se han encontrado, no se han observado episodios de vómitos ni broncoaspiración con estas nuevas técnicas, ¿no? Ya como comentario a la par, en enero de este año también en las guías de anestesia han sacado nuevas horas de ayuno, ¿no? Para todas las cirugías. Entonces sí es algo que se ha ido modificando las horas de ayuno preoperatorio, ¿no? Con esto también se fomenta el disminuir la ansiedad del paciente, ya que está hambriento o sediento, disminuye la insulinoresistencia y la pérdida de nitrógeno y de masa muscular en aquellos pacientes en los que se les dejaba ayunos muy prolongados. Sin embargo, no solo se encaminó a tratar de establecer de manera indiscriminada esta recomendación de tiempos lo menos cortos de líquidos, sino que entiende que es un proceso que también va a depender del tipo de cirugía y del paciente. Entonces, empieza a ser un poco más específico y estratificado. Entonces, para cirugías gastrectomía, para colon, para recto y pelvis, para pancreatoduodenales, todas estas tratando de ser específico, entendiendo que cada paciente es diferente, entonces trata de hacer recomendaciones más específicas dependiendo del tipo de cirugía. Esto se me hace sin duda un poco muchísimo más específico, ¿no? Y obviamente tendrán que hacer o tener un nivel de evidencia. Que esto es lo otro que trata de hacer siempre el grupo o las recomendaciones de ERAS, tratar de someter sus recomendaciones a la evidencia. Lo que se tenía hasta este entonces es, en la revisión que se hizo de la literatura, se demostró una disminución en la estancia hospitalaria y de las complicaciones cuando se establece algunas de las estrategias recomendadas por ERAS, y no encontraron diferencias significativas en la tasa de readmisión o de mortalidad. Quiere decir que ayuda, al menos en la estancia hospitalaria, y en disminuir las complicaciones, y no incrementa readmisiones o complicaciones, y mucho menos mortalidad. De ahí pone una serie de revisiones bibliográficas, ¿no? Sin embargo, a pesar de las ventajas que ya ha demostrado, que sin duda podría parecer lógico, pero sí lo han demostrado, de estos protocolos, estas ventajas que presenta el protocolo, en el cambio en la práctica clínica, hay una dificultad en la implementación, como que obviamente no hay una adhesión o un entendimiento del proceso, y por lo tanto hoy en día todavía no se cree
en este proceso o en estos protocolos, por lo tanto no hay tanto apego a ellos, ¿no? Según algunos autores, es tan aplastante la evidencia que no se entiende la lentitud de la implementación, ¿no? Eso es algo que este tipo de conocer protocolos, empezar a echarlos a la práctica, yo creo que sería una de las estrategias importantes para empezar a creer en ellos, ¿no? La misión del grupo ERAS entonces es desarrollar la atención perioperatoria y mejorar la recuperación a través de la investigación, la educación, el feedback o el análisis de los resultados y la implementación de la práctica basada en evidencias. Y así, a través de la historia, entonces fueron siendo más específicos, no todas las recomendaciones, tiene 24 puntos más o menos las recomendaciones de ERAS. Algunos procesos quirúrgicos solo están evidenciados en 19, en 15, y entonces fue haciendo muchísimo más específico, empezó a sacar protocolos, ERAS específicos para cada tipo de cirugía, como vemos ahí. Y la otra parte importante que fomenta es la implementación del programa, ¿no? Esto es fomentar que en los centros hospitalarios se tenga entendido que las estrategias no podrían ser estrategias individuales o separadas, sino que entiende que se debe de crear un equipo multidisciplinario que incluya, obviamente, al cirujano, al anestesiólogo, las enfermeras, nutriólogos, psicólogos, el equipo de admisión, todo un equipo completo que debe de pasar por un periodo de formación y de implementación, obviamente, y en todo momento hacer una revisión de los resultados para que se pueda hacer un feedback adecuado y la gente le dé confianza de que están haciendo acciones que sirven en el paciente, ¿no? Y el programa ERAS entonces es un sistema de verificación que tiene un sistema de verificación de 24 pasos que también ayuda estos procesos o estos protocolos a recordar esta serie de pasos del protocolo. Sirve para corroborar o comprobar que se esté cumpliendo con cada uno de estos, que no se le olvide a alguien cierta estrategia y obviamente para hacer un análisis y mejorar los procesos. Entonces, se crean los procesos, se fueron haciendo un poco más específicos por el tipo de cirugía y ahora también enseñan a implementar estos programas en grupos de equipo dentro de los hospitales. Estos protocolos de rehabilitación multimodal revisan la práctica tradicional perioperatoria, valoran los puntos claves específicos de cada cirugía, que es algo muy importante porque todas las cirugías son diferentes y tienen diferentes necesidades, y analiza la evidencia científica en cada uno de estos, ¿no? Pero básicamente los programas están centralizados en 3 grandes pilares, que son la aplicación de medidas y estrategias perioperatorias, el fomentar la acción multidisciplinaria, o sea, la participación conjunta del equipo de trabajo, que es como fundamental para que se pueda llevar a cabo. Ya no podríamos entablar un protocolo solo con una persona, necesitamos un equipo comprometido y sobre todo, como ya mencionamos al inicio, la participación activa del paciente durante todo el proceso, que esto es necesario y para que esto se lleve a cabo necesitamos involucrar al paciente y contarle lo que va a pasar durante todo su proceso perioperatorio. Obviamente, estos antecedentes pues, llevaron al coqueteo en la cirugía pediátrica y también dijeron los cirujanos pediatras, bueno, también queremos esto en los niños. Casey en el 2010 en Seattle hizo un análisis entre 3.808 casos previos antes de que se conocieran estos protocolos ERAS contra 2.902 casos con 15 recomendaciones. Repito, las recomendaciones son muchas, sin embargo, unas se adaptan y otras no se pueden adaptar al tipo de población. Entonces, en este grupo de niños, 15 recomendaciones de ERAS se utilizaron. Y el resultado fue, bueno, que hubo menores costos, se ahorraron más costos, menor estancia y hubo un mejor funcionamiento físico, sin diferencias en cuanto a los reingresos. Entonces ahí básicamente pues ya hay una mejora, sí, pequeña en costos, en estancia, pero definitivamente encontraron una diferencia cuando se utilizaban estas estrategias. Para el 13 West, analiza 34 casos de niños para resección intestinal con enfermedad intestinal inflamatoria
no tenía con qué compararlo y lo compara con un grupo igualmente para resección intestinal de enfermedad intestinal inflamatoria, pero de adultos, y aquí encuentra que estos niños no tenían protocolos de ERAS. Entonces encontró en los niños mayor estancia, 6 días contra 9 de los adultos, con una significancia estadística. El reinicio de la dieta y la movilización era mucho más prolongado en el grupo de los niños que no se tenía estos grupos. Y no encontró diferencias en los reingresos a 30 días ni movilidad hospitalaria. Entonces ya ve que el grupo pediátrico podría ser beneficiado por estas estrategias de ERAS que ya se estaban dando en los pacientes adultos. Sinkit revisó un estudio pediátrico con elementos ya de ERAS, encontró 5 estudios que abarcaban más o menos 502 pacientes, en los cuales tenía alrededor de 5 estrategias en pediatría, contra 23 que había en adultos. Y entonces, 23 estudios en adultos. Entonces hubo menos estancia en estos pacientes que ya tenían un poco de estrategias de ERAS, menos uso de opioides, por lo tanto hubo menos complicaciones. Y para el 17, Pearson revisa 9 estudios en donde había pacientes desde 2 estrategias ERAS hasta protocolos completos de ERAS que se utilizaban en todo el proceso preparatorio de estos niños, ¿no? Y entonces se encuentra menos tiempo de estancia, tiempo hasta la alimentación y la evacuación más corto, o sea, rápidamente les daban de comer y rápidamente o más pronto evacuaban los niños. Y también reporta una satisfacción más elevada de los padres, que desde luego que es un punto importante, al menos en los que manejamos niños. La satisfacción de los padres es y debe ser un punto importante. Ya para el 18, protocolo ERAS da 19 elementos a cirugía de adolescentes, que es quizá el grupo que se parece más a los adultos, para cirugía electiva intestinal. Encuentra que hay una mejora en el apego a los protocolos, hay una disminución en el tiempo de regreso a la dieta, como en el caso anterior, hay una dosis media de narcóticos mucho más pequeña o menos dosis de narcóticos, y igualmente disminución en cuanto al volumen de fluidos intraoperatorios. Y también cuando comparan las complicaciones, pues no ven como que sea más, como que genere más complicaciones, ¿no? Rob hace un estudio comparativo en niños para ampliación vesical y lo compara con 26 históricos contra 13 de esta nueva era del protocolo ERAS, y encuentra que hubo un aumento en el tiempo en cuanto al apego a las estrategias, cuando en un inicio del histórico solo había un apego de 8 de 16 estrategias, al término del estudio había un apego de 11 de 16 estrategias de las fomentadas por el protocolo ERAS, ¿no? Encuentra también una reducción en el ayuno preoperatorio, como estas estrategias, el tiempo de descanalizar al paciente, de quitar la vía, que es como sinónimo de que tiene menos náusea y menos vómito, como sinónimo de que recupera la vía oral más rápido, pues el tiempo de descanalizado es menor. Y el índice de complicaciones lo refiere que fue desde el inicio de 2.1 al término disminuyó a 1.3, de mismo modo, sin diferencias en los reingresos o las reoperaciones o complicaciones. Ya para el 18, Haidt reporta una atención segura y eficaz después de la introducción de protocolo ERAS en cirugía urológica. Reporta un cumplimiento del protocolo un poco más apegado al protocolo. Hay un menor tiempo para empezar a evacuar y canalizar gases en estos niños, y igual que todas las demás reportes, una menor estancia sin diferencias en cuanto a las complicaciones. Y ya con todos estos antecedentes, pues el grupo ERAS genera una subdivisión que es el Comité de la Sociedad Pediátrica ERAS, y también promueve o empieza a reportar guías para el desarrollo de ERAS en cirugía pediátrica. Sin embargo, la evidencia en pediatría para intervenciones pues es un poco más complicado, es un desafío en relación a las características físicas y psicosociales de los niños. La respuesta al estrés quirúrgico es complicada por sus consideraciones fisiológicas, por las diferentes etapas del desarrollo del niño,
evidentemente no sería lo mismo un apéndice en un niño de 2, 3 años que en un adolescente. Entonces, sí tiene en cuenta que es un poco más complicado establecer protocolos tan secos o tan tajantes solo por ser niños, ya que se da cuenta o está de acuerdo con que las diferencias en el desarrollo del niño es un factor súper importante, ¿no? Y debido a los factores psicosociales únicos en pediatría, bueno, pues refiere que los principios individuales de ERAS no pueden ser traducidos exactamente como se hacen en los adultos en los niños, a pesar de la evidencia demostrada en los adultos. Y las pautas de ERAS para adolescentes quizás sean las más parecidas a los adultos, quizás los adolescentes sí podríamos utilizar las mismas estrategias ERAS que en los adultos. Y también reporta que los recién nacidos pues quizás requerirán, sin duda, pautas considerablemente diferentes, exclusivas, o que se generen nuevas pautas o nuevos protocolos exclusivos para los recién nacidos. Entonces, dentro de las evidencias pediátricas que respaldan las recomendaciones que se utilizan en adultos y que se podrían traspolar a la cirugía o al periodo perioperatorio en los niños, pues son con mucha evidencia la educación preoperatoria del paciente y del familiar, minimizar los tiempos de ayuno y la administración de carbohidratos o de una carga de azúcar en el preoperatorio, evitar la preparación intestinal mecánica hiperosmótica preoperatoria, evitarla, uso juicioso de líquidos, lo más que se pueda, el uso de los líquidos, tanto en el pre como en el transoperatorio, fomentar anestesia regional, evidentemente eso lo tenemos bien establecido, la multimodal, la analgesia postoperatoria multimodal libre de opioides o con lo mínimo uso de opioides, evitar o eliminar temprano los drenajes si no son necesarios, pues no utilizarlos, o una vez que cumplieron su objetivo, tratar de retirarlos lo más pronto posible, prevenir la náusea y el vómito postoperatorio y recuperación de la dieta lo más pronto posible. Son estrategias que quizás se puedan utilizar igual que se utilizan en los protocolos de ERAS para adultos. Entonces tenemos dos artículos que ya los compartimos, que es quizá uno de los más populares. No sé si Carlitos quiera presentarnos y luego vamos a ver un reporte inicial de este programa en cirugía cardíaca del Children de Boston. Carlitos, ¿quieres presentar el primero el tuyo o presento este? Pues si quiere, como el histórico es el otro, si quiere comenzamos con el otro. Con pues, y de ahí pone el de Boston. Órale, va. Creo que, bueno, algunos ya había presentado yo este artículo en una ocasión anterior. Y bueno, hablando un poco con el doctor Pasos, hablábamos de que, le decía yo, bueno, ya habíamos hablado de precisamente este artículo del consenso de la Asociación Americana de Cirugía Torácica acerca de los protocolos de recuperación acelerada en cirugía cardíaca pediátrica, pero parte un poco de la misma tonalidad de ERAS, que hacer un poco y recalcar un poco en el mismo renglón para poder optimizar en todos nuestros grupos la recuperación y utilizar las mejores herramientas y estrategias que tengamos a la mano para llevar a cabo diversos protocolos en la recuperación acelerada de nuestros niños. Y bueno, incluye de nueva cuenta extubación temprana, manejo multimodal del dolor, el delirio, disminución de uso de opioides, regreso rápido a las actividades normales y monitoreo y seguimiento ambulatorio. Básicamente lo agrupa en los tres o en las tres esferas de la recuperación o de la cirugía cardíaca, en el preoperatorio, junto a cada uno de estas recomendaciones y su peso según la
literatura, según diversos estudios y metaanálisis. Ellos establecieron alrededor de 33 propuestas, las cuales van desglosadas hacia un lado. En el preoperatorio hacen una valoración de la propuesta, de los sistemas de salud, expectativas y selección de los pacientes que van a ser incluidos dentro de los protocolos ERAS. Además, en el perioperatorio habla acerca de dolor y sedación, manejo anestésico y consideraciones quirúrgicas, y en el posoperatorio habla acerca de náusea, alimentación y régimen intestinal, así como movilización y desintensificación o salida de la terapia intensiva. Recordando igual, la fuerza de la recomendación va del 1 al 3, siendo 1 las de mayor beneficio o disminución del riesgo, y las 3 con daño o no recomendadas. Y en cuanto al nivel de evidencia, que van desde la A hasta la C, pasando desde las que son recomendaciones que son derivadas de estudios multicéntricos, estudios randomizados, no randomizados, o no aleatorios, perdón, de datos limitados y la opinión de expertos. Recordando un poco, voy a, en cuanto al valor de la propuesta, es decir, qué tan efectivos son los protocolos de recuperación acelerada. Prácticamente la evidencia nos dice que los protocolos deben de ser susceptibles o deben de ser o deben de instaurarse en prácticamente todos nuestros centros, y en la medida de lo posible tratar de llevar a toda nuestra población a ellos. Obviamente van a haber algunos casos o algunas cirugías o casos en específicos en los cuales no van a ser tan aplicables. Vamos a hablar más adelante de ellos en el ambiente perioperatorio, pero básicamente toda la evidencia, como bien la estaba diciendo en las diapositivas anteriores el doctor Pasos, pues la recomendación es a establecerse y de esta manera implementar y disminuir los días de estancia hospitalarios. No así, o no se observa un aumento ni en la mortalidad ni en la morbilidad, por lo tanto, mejoran la experiencia de la familia y del paciente. En cuanto a las expectativas o qué vamos a esperar, una de las cosas más importantes, y yo creo que es algo de lo que siempre vamos a hacer hincapié siempre que hablemos de ERAS, es que para que estos programas sean sostenidos en el tiempo, para que de verdad tengan una efectividad en nuestros centros, se necesita tener un referente o personas referentes en áreas distintas de trabajo, es decir, alguien en terapia, alguien en anestesia, alguien en cirugía, alguien en trabajo social, etcétera, enfermería, para que el proceso del cuidado del paciente de cirugía cardíaca pediátrica sea llevado de la mejor manera posible, y este referente debe de ser el que promueva o el que mantenga la vigilancia del programa. Aparte, la educación estructurada y sostenida en el tiempo debe de ser la mejor medición de la calidad. Son componentes que se deben de promover para que el programa de recuperación acelerada que se instaure en cada uno de los lugares sea aceptado, sea entendido por cada uno de los actores, y por lo tanto sea llevado de la mejor manera posible. Sin estos puntos clave, el resto del programa se cae. Ahora sí que una golondrina no hace verano solo. Parte de esto también es que los pacientes que van a ser candidatos a recuperación acelerada deben de ser escogidos, y sobre todo hay algunos pacientes que se sugiere, a pesar de que se sugiere que entren al programa,
son pacientes que probablemente no se van a ver tan beneficiados o no van a poder completar en cada uno de sus componentes. Ya hablaba de 23 componentes que se deben instaurar dentro de los protocolos de recuperación acelerada, pero probablemente los pacientes que tengan hipertensión de la arteria pulmonar mayor del 50% de la media sistémica, o pacientes neonatos, probablemente no van a poder completar el programa. Eso sí, los pacientes con hipertensión sistémica podrían llegar a tener algún beneficio en la extubación temprana. Aquí siempre hay cierta controversia en el caso de la cirugía, por ejemplo, la cirugía que vamos a saber que puede haber un poco de hipertensión sistémica, como la cirugía de aorta o la cirugía en la que se ha involucrado válvula aórtica, porque tienden a tener hipertensión sistémica y la extubación temprana puede aumentar su presión arterial sistémica, y por lo tanto podría haber alguna dehiscencia de la sutura, etcétera, pero aún así, vigilando adecuadamente esta variable, pueden llegar a ser beneficiados por ella, así como pacientes con compromiso hemodinámico. Recordemos que hasta un 29% de los pacientes posterior a la cirugía cardíaca pueden llegar a tener alguna lesión residual posterior a una corrección total, pero podrían llegar a ser elegidos como pacientes dentro de nuestros protocolos. Hay algunas poblaciones también que pueden llegar a salirse del protocolo, como pacientes que tengan sangrado profuso, es decir, más de 4 mililitros por kilo en la primera hora, y pacientes con disritmias, como por ejemplo pacientes posterior a una corrección de una CIB que presente bloqueo auriculoventricular, podría ser beneficiado de extubación temprana, disminución de opioides, etcétera, a pesar de que es un paciente que sabemos que probablemente vaya a necesitar cuidados posteriores a la cirugía. Entonces, dichos pacientes que no se ajustan a lo convencional o a la mayoría de los ítems que podemos seleccionar en recuperación acelerada, aún así deben de ser tomados en cuenta dentro de nuestro protocolo, y si bien no culminarían todo el proceso, sí se verían beneficiados del resto de estrategias. Hay algunas otras poblaciones especiales, como los pacientes que entraron para cirugía emergente o urgente. Se recomienda implementar las estrategias, y esto es un grado de evidencia 2B. En cuanto al perioperatorio, la recomendación más fuerte es el uso de la disminución de medicamentos que producen delirio, y la utilización de aquellos que nos pueden ayudar a colaborar en minimizar dicho delirio, como es el caso de la dexmedetomidina. Esta es una recomendación 1 con algunos estudios randomizados que la apoyan. Además, la administración de analgésicos no opiáceos puede ser efectiva en la disminución del uso de opioides. La guía recomienda acetaminofén y ketorolaco, a pesar de que no hay muchos estudios en edad pediátrica acerca del uso de ketorolaco en menores de 2 años. Los estudios no son randomizados, pero la evidencia actual parece recomendar el uso de dichos medicamentos. Se sugiere además implementar técnicas de anestesia regional como una estrategia ahorradora de opioides en cirugía cardíaca pediátrica. Los recomendados por la guía actualmente, o los que menciona
con los que se cuenta algún grado de evidencia ya randomizada son el bloqueo de la fascia del erector espinal y el bloqueo del plano del músculo transverso torácico, de los cuales ya hemos hablado ampliamente en algunos journals. Además, se recomienda que si bien no se pueden brindar estas técnicas de anestesia regional, la anestesia neuroaxial podría ser una segunda opción como técnica que asista en la estrategia de disminución del uso de opioides. Y lo que sí parece ser algo por lo que las estrategias ERAS van a promover ampliamente es la extubación temprana, llamada esta en menos de 6 horas, ya sea dentro de quirófano o fast track, como lo indica la guía. Es un componente fundamental y sobre todo casi que nos obliga a que los pacientes en estadios 2 y 3 de la paliación univentricular Glenn-Fontaine sean extubados prácticamente dentro del quirófano. La aplicación de un modelo protocolizado de anestesia multimodal con uso limitado de depresores respiratorios es una recomendación que permite la extubación temprana, y esto también es una recomendación tipo 1 con estudios randomizados, es decir, que como anestesiólogos y como equipo quirúrgico debemos de promover las estrategias para que en el ambiente perioperatorio se promueva el uso de bloqueos regionales, se promueva la disminución del opioide, se promueva la disminución del relajante neuromuscular, a fin de que se pueda alcanzar la extubación dentro de estas primeras 6 horas postoperatorias. En las recomendaciones hacia cirugía, se recomienda las estrategias que se seleccionen pacientes o se pueda incluir a pacientes sometidos a hipotermia moderada o profunda e incluso paro circulatorio dentro de algunas de estas estrategias. Es decir, por ejemplo, si sabemos que vamos a hacer una cirugía de avance de arco aórtico, hipotermia profunda o paro circulatorio, según sea el caso, dichos pacientes no necesariamente deben de seguir utilizándose, digamos, dosis altas de opioides o relajantes neuromusculares, a pesar de que sabemos que probablemente va a salir intubado en el posoperatorio inmediato, pero aún así deben de beneficiarse del resto de las estrategias, a pesar de que sean cirugías de complejidad aumentada o de un RASH alto. Las estrategias, además, en cuanto a las lesiones residuales significativas, debe de asegurarse siempre la seguridad del paciente, es decir, aquellos pacientes que sean de difícil corrección o que por su anatomía o que después de realizar la mejor corrección quirúrgica posible, aún así queda alguna lesión residual, esta lesión residual debe ser lo más segura posible para el paciente y debe de ser manejada de la manera más cauta posible. Muchas veces la opción era realizar varias entradas a bomba cuando alguna de las recomendaciones que menciona la guía es dejar la lesión residual, tratarla o paliarla de manera médica para posteriormente resolverla de alguna otra manera. En cuanto a las consideraciones, nos recuerda acerca del control de la temperatura, tratar de restituir las variables fisiológicas en la mayoría de nuestros casos, como el control de la temperatura arriba de 36,5, mantener los ambientes lo más cercano a la temperatura fisiológica después de la desconexión del bypass cardiopulmonar, y
la reinstalación de la ventilación espontánea y el mantenimiento de la vía aérea en la medida de lo posible. Finalmente, las consideraciones en el postoperatorio, de nuevo, establecer protocolos basados en edad para reiniciar la alimentación enteral y utilizar medicamentos que faciliten o reinstauren el tránsito intestinal lo más pronto posible después de cirugía cardíaca. Y de esta manera asegurar la recuperación de manera más rápida. Además, reducir el número de días de encamamiento, aumentar la movilización para evitar la morbilidad asociada al encamamiento prolongado. Establecer protocolos multidisciplinarios para disminuir o retirar de manera temprana los drenajes cuando sea posible, sondas mediastinales, sonda transuretral, incluso catéteres de monitoreo como línea arterial y catéter venoso central, en la medida de lo posible, disminuirlos o no utilizarlos cuando sea posible. Y finalmente, pues ya pasamos a las conclusiones y discusión luego del segundo artículo. Gracias. Muy bien, Carlos, gracias. Entonces, ya nada más salte de Eso estoy tratando. de la compartición. ¿Listo? Entonces, como vieron, pues sí existen ya un acercamiento desde aquella inicio de los protocolos, entendiendo como una optimización en la recuperación. Ha llegado después de tener gran evidencia en la cirugía de adulto, ciertas cirugías de adultos más, a la cirugía pediátrica cardíaca, ya con ciertas recomendaciones específicas de la estratificación de los diferentes casos, tanto para la edad como para el tipo de cirugía. Y pues obviamente, pues todos los grupos grandes de cardio empiezan a hacer estas recomendaciones o estos protocolos y vamos a analizar un poco este resumen de la experiencia inicial cuando introdujeron estas líneas en las recomendaciones de los protocolos ERAS en cirugía cardíaca en el Children de Boston. Estos son los autores y octubre del 19 del año pasado fue la publicación. Igual tienen muy claro establecidos los momentos en el tiempo del periodo perioperatorio en el cual tienen acciones específicas en específicos momentos en el tiempo. Aquí son 20 recomendaciones desde la parte preoperatoria en cuanto a la educación y la optimización de las condiciones físicas del paciente para el día de la cirugía, para el intraoperatorio, para el postoperatorio inmediato y un seguimiento en el tiempo después de la cirugía, tratando de tener datos para mejorar sus protocolos. Entonces, este estudio representa la experiencia inicial y los primeros resultados del desarrollo y la adopción de este protocolo ERAS en cirugía cardíaca congénita en este hospital. Tenían como hipótesis este programa que le llamaron ERAS Cardiac, aceleraría la recuperación funcional después de la cirugía cardíaca congénitas y reduciría la duración de estancia y los resultados adversos, así como mejorar la satisfacción del paciente y el familiar. Eran como sus principales objetivos. Entonces dan a la tarea de llevar a cabo una metodología para analizar los datos obtenidos y evaluar la relevancia de estas intervenciones ERAS en su actuar de sus procesos habituales, ¿no? Entonces, desarrollan estas recomendaciones o adoptan estas recomendaciones
y generan una métrica, un modo de cómo iban a medir. Y para hacer esto, pues no solo lo hace una persona, parte de lo que enriquece este análisis es que utilizan o sugieren o piden al cirujano, al anestesiólogo, al anestesiólogo cardiovascular, a los de dolor, a los regionalistas, al intervencionista cardíaco, a los cardiólogos, a todo el grupo, perfusionistas, enfermeras, a que den sus recomendaciones y a que formen parte de establecer esta métrica para poder evaluar estas recomendaciones. Esto es algo importante para el análisis o el feedback que se van a dar al final. Y entonces, como ya vimos, tiene ciertas recomendaciones en ciertos periodos, en el periodo preoperatorio, la educación en el paciente, la optimización de la nutrición y la limitación en los tiempos prolongados de ayuno. Durante el preoperatorio, todas estas recomendaciones como puntos clave muy bien puntuales de lo que se debe hacer. En el postoperatorio igualmente, extubación temprana, el mantener la normotermia, como ya lo mencionó Carlos en las recomendaciones, la analgesia multimodal como un régimen bien establecido, la prevención de la náusea y el vómito, la movilización temprana, recuperar la dieta lo más pronto posible, evitar las transfusiones no necesarias, quitar los drenajes y tubos cuando ya no se usen o evitarlos, el medir las lesiones residuales y lo que es tener dinero en un hospital, pues obviamente se van más allá de que se fue el paciente, también analizando a través de videoconferencias, entrevistas con los pacientes acerca de su experiencia y la satisfacción de todo el periodo de la cirugía, ¿no? Y entonces analizan dos grupos, un grupo que le llamaron ERAS Cardiac, que fueron 151 pacientes a partir de octubre del 2018 y hasta la corte de esta publicación llevaban 5 meses de estos casos. Perdón, 5 meses desde octubre y habían acumulado 151 casos contra un periodo del 2016 al 2017 en donde le llamaron la pre-ERAS, en donde pudieron analizar 301 pacientes. Y con grupos muy parecidos en cuanto a la edad, 3.8 años, el SCORZ, las asociaciones, comorbilidades, síndromes genéticos, eran grupos muy parecidos. El uso de circulación extracorpórea, la categoría STAT, que la mayoría estaba en 2, las lesiones que presentaban los pacientes. Y entonces fueron dos grupos muy parecidos, aunque un grupo era mucho mayor, tratando de hacer o encontrar este match que se pudiera hacer lo más parecido para que el análisis fuera lo más objetivamente posible. Entonces, de los resultados, ¿cuántas estrategias implementaron por cada uno de los periodos? En el preoperatorio, la educación y tratar de que los pacientes comprendieran el proceso que iban a vivir en el perioperatorio. También trataron de recuperar o registrar las expectativas que tenía el paciente en su recuperación. El análisis de estos datos refiere que aún está en desarrollo. También utilizaron estrategias como el ayuno de 2 a 4 horas de bebidas claras con glucosa, pero solo 18 de 104 pacientes se les pudo hacer esto, o sea, un apego a esta recomendación solo del 17%, teniendo una media de ayuno de 5.5 horas. Sí se refiere pobre en cuanto a utilizar esta estrategia. La analgesia multimodal en el transoperatorio se utilizó paracetamol 88 de 155 casos o anestesia local en 119 de 155 casos. Para la prevención de náusea y vómito posoperatoria, esta tuvo profilaxis en 51 de 151 pacientes, representando el 57%.
Uso de sedantes que se prolongaban hasta la terapia intensiva, referían principalmente dexmedetomidina y propofol como una de las ventajas para disminuir náusea y vómito y disminuir el uso de opioides en 81% de todos los casos. La extubación temprana referida como menos de 8 horas en 84 pacientes, 24 de estos fueron extubados en quirófano y no refirieron reintubaciones. El conseguir la normotermia antes de los 60 minutos se consiguió en 68 de 155 pacientes, el 44%, y el uso de hemoderivados solo en el 12%, sin referir reintervenciones por sangrado. Y para la analgesia posoperatoria sí fue en el 100% con paracetamol ya en la terapia, y aunado con el 89% se utilizó antiinflamatorios no esteroideos. Pero refiere que se siguió observando el uso de opioides, no necesariamente morfina, pero el uso de opioides principalmente la noche de la cirugía hasta en 92 pacientes. De estos se continuó la analgesia opioidea hasta 3 días, refiriendo también la relación que existía entre el uso de sondas y el uso de analgesia opioidea, por eso recomendaban tratar de, si ya no son necesarias las sondas, pues quitarlas para que con esto disminuir la necesidad de los opioides. En cuanto a los resultados, estas fueron las estrategias en este grupo de ERAS que se hicieron y lo trataron de llevar a un análisis de regresión logística contra estos otros pacientes antes de la era de la implementación de estas recomendaciones. La media de estancia en la UTIP fue de 1.1 días y la media de estancia hospitalaria fue de 5.1 días. Se refieren complicaciones solo en el 17% de los casos, 2 reintervenciones, no necesariamente por sangrado, lesiones residuales con un índice de +2, que refería como residuales como ninguna o leves, en 138 de 144 de los pacientes y sin mortalidad en todos los casos. Y para las encuestas en el último periodo del perioperatorio, se realizaron 45 de 56 encuestas hasta 8 días posteriores a la cirugía y 18 pacientes, o sea, el 40% seguía tomando a los 8 días analgesia. Y de estos, el 4%, o sea, 2 pacientes, seguía consumiendo opioides 8 días después de la cirugía. Y entonces, en esto que les contaba de este emparejamiento que hicieron de las estrategias y los resultados obtenidos en este grupo de pacientes, lo macharon contra 301 pacientes que analizaron entre el 2016 o que obtuvieron del 2016 al 2017. No había diferencias significativas en las variables demográficas ni perioperatorias en ambas cortes, y en la regresión lineal que hicieron condicionada a datos binarios, trataron de darle una numeración o un valor a cada una de estas características o de estas variables, tratando de ser lo más objetivamente posible para poderlo comparar contra el grupo de pacientes antes de la implementación de estas estrategias. Y en la comparación de 231 estancias en la UTIP, pues el tiempo de ventilación mecánica fue más corto en el grupo de los pacientes que utilizaron estrategias ERAS, de 1.45 contra 1.93 del grupo que no se utilizó estrategias ERAS. La estancia en la UTIP fue igualmente más corta en el grupo de ERAS, con 0.30 contra 0.42 de el grupo que no se utilizaron estrategias ERAS, sin diferencias en la estancia hospitalaria. Ambos grupos se fueron en promedio en los mismos días de estancia. En cuanto a la dosis promedio de morfina o equivalentes de morfina, el grupo que tuvo estrategias ERAS, pues obviamente menor consumo o uso de opioides, con un promedio de 6 miligramos por kilo contra 7.27 miligramos por kilo en el grupo que no tenía otras estrategias ERAS, y sin diferencias en las demás variables del posoperatorio. En conclusión,
pues es evidente que la reducción del tiempo y la ventilación mecánica y la duración de la estancia en la UCIN pues es más corta en estos grupos en los que se utilizan estas estrategias, así se ven beneficiados de algún modo. Sin embargo, sí denotan ellos que hay una adherencia subóptima al programa. Quizás se deba a que todavía no hay buen apego, no hay buena información en relación a las ventajas de estos protocolos y que el programa aún se encuentra en desarrollo, tratando de ser más específico en el tipo de paciente, en el tipo de cirugía, para saber cuáles estas estrategias son más beneficiosas para cada tipo de paciente. Y por último, me quedo con esta frase que encontré ahí en estos artículos que decía: los algoritmos nunca están cansados, distraídos o influenciados por su última experiencia y nunca tienen un mal día. La combinación de algoritmos ERAS bien pensados con la toma de decisión y la supervisión de un experto en cirugía probablemente brindaría a nuestros pacientes el mejor resultado. Entonces, sin duda estamos ante una nueva movimiento más específico, más estructurado, más analizado, no solo de crear protocolos, sino de crear protocolos basados en evidencia y que son sometidos a la evidencia científica en cada momento. Creo que eso es todo. No sé si tengan comentarios. Muchas gracias, Quique. Pues nuevamente una plática súper interesante, y bien lo decías, o sea, a final de cuentas han cambiado mucho ya los conceptos, se han cambiado mucho, sobre todo el tratamiento enfocado en el manejo multidisciplinario, no solamente en cirugía cardíaca, creo que ya en la mayoría el tema de la subespecialización, sobre todo también de saber que existe el experto ¿no? Cuando independientemente de que tengamos un conocimiento general, puede hacer la diferencia y bueno, así empezó probablemente, pero ahora ordenando todas estas ideas y realmente teniendo cada uno su punto de vista como experto en el tema, pero siempre sumando y escuchando el resto de los puntos de vista va a generar siempre un mejor resultado. Primero, pues yo creo que aquí vendría la pregunta más importante, ¿no? ¿Qué nos falta o qué falta para implementar todos estos este protocolo en nuestro medio, pensando que al final de cuentas realmente tiene un impacto muy importante en la evolución de los niños, ¿no? Porque pues podemos pensar, bueno, probablemente es algo que se está probando, probablemente es algo que vamos a ver si funciona, pero realmente ya vimos que sí tiene un impacto. ¿Qué tendríamos que hacer para que podamos tener estos protocolos? Fíjate que ahorita que estuvimos leyendo, Carlos y yo estamos muy de acuerdo, Ross, que está por ahí. Pues hace mucho tiempo extubábamos pacientes, hace mucho tiempo fomentábamos 10 años, 12 años en el GIN que empezamos a poner bloqueos torácicos para extubar al paciente individualmente, ¿no? O sea, uno nada más porque lee cosas de anestesia. A lo mejor ustedes en cirugía empezaron a hacer ciertas técnicas, pero pues nada más ustedes las sabían. En la terapia intensiva empezaban a manejar los pacientes de cierto modo que ellos iban aprendiendo con su experiencia. Yo creo que evidentemente lo que hace falta es comunicación entre el equipo, tener bien establecidos los roles y las funciones. Somos un equipo, y es toda una secuencia de eventos, ¿no? Yo dejo un paciente con ciertas características para que lo continúen mi manejo o el manejo, no mi manejo, el manejo en la terapia y así sucesivamente, ¿no? Y lo otro que creo que faltaría es hacer un registro de todos nuestros casos, que eso lo tenemos ahí pendiente, y hacer un análisis, ¿no? De ellos, de los resultados. Sí. Sí, creo que el tema de la retro es fundamental, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando algo va bien, bueno, ya nos fue bien, sí, pero cuando algo va mal, difícilmente lo manejamos, lo presentamos, lo discutimos y realmente creo que nos pasa mucho el decir, híjole, esto ya me pasó y probablemente vuelva a pasar precisamente por no evitar o por, al final de cuentas, tener la retro, ¿no? El doctor Bolio dice, excelentes artículos, de acuerdo con estas estrategias están en desarrollo. Lo más importante es adaptarlas a nuestro entorno, pero que todo el equipo los acepte y tengan los mismos objetivos. ¿Qué falta? Trabajar en equipo, comunicación y trabajar por objetivos. Sí, definitivamente, ¿no? Sí, porque todo el mundo dice, pues analgesia, pues sí, pues evitar náusea y vómito, ay, es súper obvio.
bueno, sistematicemos estas acciones, ¿no? La otra vez estaba yo leyendo en relación a esta sistematización, igual en unos temas de vía aérea difícil, y refería a muchos clínicos, no les gustan los protocolos ni la sistematización porque creen o sienten que son recetas de cocina, pero sin embargo sí sirven. O sea, yo mismo llegué a pensar, no me gusta esta sistematización porque parece una receta de cocina, pero sin embargo sí sirven, son estos eslabones que uno tiene que conocer y ir uniendo, evidentemente. Sí, completamente de acuerdo. Yo también creo que a veces los protocolos parecerían eso, ¿no? El cómo voy a perder el criterio, ¿no? De la clínica o individualizar cada caso, pero definitivamente creo que sí, el protocolizar hace a lo mejor una rutina, pero que a final de cuentas primero evitas fallos, pero que también al final del día con tus resultados y con tus números y con tus pacientes, definitivamente puedes ir siempre hacia la mejoría, ¿no? ¿Sabes qué es también disminuir un poco la toma de decisión? O sea, a veces si yo tengo decisiones sobre, ¿lo bloqueo o no? ¿Y cómo lo bloqueo? ¿Y qué bloqueo le pongo? Ahí estoy teniendo muchas decisiones. Entonces, ya me ahorro 3 porque sé que a fuerza le tengo que bloquear. Ya solo quedaría en mi técnica de cómo lo bloqueo. Entonces, ir disminuyendo esta toma de decisiones que pesa, ¿no? No, y definitivo también el hecho de decir, esté quien esté, el grupo que esté, sabemos que todos vamos a actuar de la misma manera, Misma ¿no? manera. Ese es como el objetivo. Bueno, pues, a ver, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Hola. ¿Quién dijo yo? Ay, yo. Ah, Carlitos, perdóname. Sí, no, nada más aportando un poco en esa parte, a la hora de en realidad hacer estos protocolos, ahorita estamos trabajando un poco con la doctora Marcela Barrera, que seguro algunos de ustedes la conocen, es la encargada de cardio del INP, de anestesia, de la parte de anestesia. Y estamos tratando de por dónde abordar este tema en nuestro grupo, entre la realidad que vivimos en el centro médico en ABC, que somos los mismos, y en el INP, que somos los mismos, pero con realidades distintas. Y abordando eso, hablábamos un poco de esto, acerca de, por ejemplo, lo que decía el doctor Pasos, vamos a hacer un bloqueo, ok, en el INP el bloqueo lo hacen los residentes, no lo hace un adscrito. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo hacemos para que las dosis sean las mismas, los bloqueos sean los mismos? A la llegada a terapia, pues en el INP puede que le pongan morfina y en el ABC puede que tengan paracetamol intravenoso. Ajustar estas realidades es sentarse y hablar con cada uno de los actores, y es algo que nos cuesta no solo por, a veces es incluso tiempo, es ir a buscar a la doctora Violeta, jefe en el INP, y decirle, oiga doctora, vamos a hacer esto, por estas razones, este estudio lo apoya. Ir a hablar con el jefe de la terapia, Edgar, que tal vez anda por ahí, y decirle, oye Edgar, vamos a hacer esto, oye, pero este niño que se va a salir de esto, ¿qué hacemos con él? Y ajustar esas realidades creo que es lo más difícil, y que ahora sí que hasta en Boston les cuesta, no nos va a costar un poco a nosotros. Entonces, pero es eso, es hablar, es comunicar las necesidades de cada lugar y las dificultades de cada experiencia, que es lo que debemos de ir implementando y venciendo poco a poco, y venciendo nuestras dificultades de comunicación. Eso. De acuerdo. Mira, tenemos a Martita Serna. Hace falta realizar análisis de los buenos resultados, pero sobre todo de los malos, para hacer correcciones. Sí, completamente de acuerdo. La doctora María Esther Santillán dice, ENUSIN es un excelente sitio para el desarrollo y la aplicación de este protocolo, ya que varios de los aspectos que incluyen son parte de las estrategias que mejoran la atención de nuestros pacientes posoperados de cirugía cardíaca en este grupo etario. Tenemos un par de trabajos de investigación donde hemos dirigido la atención al aspecto nutricional. Creo que solo es la rapidez en el manejo nutricional, sino la corrección del efecto metabólico de las cardiopatías sobre el crecimiento de nuestros pacientes. Nosotros tenemos
este aspecto de atención centrada a la familia también, y es muy importante extender el seguimiento longitudinal de los niños que incluyen su rehabilitación a favor de este protocolo, hacer bien las cosas y todos de una manera sistematizada es la forma de lograr objetivos comunes. Sí, eso es un punto, ¿no? O sea, el tema de decir, ok, ya operé un niño, ok, ¿cómo le va después? ¿Cómo está? ¿Cómo le va a ir? Y todo el entorno familiar, ¿no? Y darle ese seguimiento importante. El doctor Bolio nos dice los objetivos, bueno, el manejo del sangrado, disminuir los opioides, extubación temprana, prevenir el dolor, infecciones, cada una de estas estrategias hay que implementarlas. Sí, pues creo que hay mucho que hacer, pero sí, yo creo que definitivamente el sentarnos, como bien lo decía Carlitos, y decir, ok, a ver, terapia intensiva, no somos los mejores amigos, anestesio, a veces me cae bien, a veces no, pero los objetivos del tratamiento son estos para tener estos resultados, ¿no? Creo que ahí viene el meollo de todo esto. Y perdón, y también creer en el proceso. O sea, porque, híjole, dentro de esto vamos a fallar, Claro. ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con lo de los bloqueos, los que me conocen, soy fiel apasionado de los bloqueos, pero por ejemplo, cuando estábamos haciendo nuestra curva de aprendizaje con transverso torácico, pues la verdad que inicialmente nos quedaba a un lado y el otro no nos quedaba tan bonito, ¿verdad? Entonces, y de repente llegaba a terapia intensiva, me decían, oye, es que está hipertenso, ¿será que le duele? Híjole, sí, probablemente sí le duele, y aceptar ese error que como anestesiólogos pudimos tener, pero aceptar también el proceso de que estoy disminuyendo los opioides, no te va a llegar un niño planchado, no te va a llegar un niño en las mismas condiciones que te va a llegar o que te ha estado llegando regularmente. Entonces, creer que todo este proceso de cambio que estamos haciendo va a traer cosas buenas. Y si alguien no lo cree, pues decirlo, oye, creo que esto no está funcionando, revisémoslo, paremos y vamos corrigiendo sobre la marcha. De acuerdísimo. Hace un par de, bueno, fue el mes pasado vinieron a visitarnos un grupo de Utah y el cirujano decía, mis resultados en arco órtico no eran los mejores. Entonces de repente se acercó el grupo y me dijeron, oye, tus resultados en arco órtico no son los mejores. Entonces tenemos un grupo que es experto y te va a venir a apoyar. Decía el cirujano, o sea, contra todo mi ego, a ver, ¿por qué dices que no son los mejores? ¿No? Pero hoy estoy muy contento porque gracias al apoyo que recibí y al estandarizar y al protocolizar, etcétera, hoy mis resultados sí mejoraron. Y entonces creo que ese punto también es el álgido de repente, ¿no? El decir, he hecho esto así y creo que está bien, pero siempre puede haber algo mejor. Y la otra, que cuando alguien de tu grupo te dice, oye, esto no está bien, ahí es donde vienen conflictos bastante importantes. Y cuando no debería de ser, porque cuando desde el grupo hay la retroalimentación es como más como en corto, va. Desde ahí se debería de creer, no tendría que llegar un grupo externo a evidenciar que no están haciendo las cosas bien o que se podrían hacer mejor, vaya. O sea, un primer nivel en corto, ¿no? En el grupo. No me acuerdo. Sí, la verdad es que es algo muy interesante y siempre pues van a venir muchos puntos hacia la mejoría. No sé si tengamos alguien más, algún otro comentario. Muy bien, bueno, pues un par de anuncios. El primero, la próxima semana, el doctor Edgar Ibinarriaga nos va a hacer la presentación de los artículos. Muchos de nosotros vamos a estar en la MEC y él va a hacer un gran esfuerzo por presentar, después de regresar de Tlaxcala. Y bueno, hoy iba a haber un gran amigo, el doctor Alejandro López Magallón, me pidió, utilizando el foro, hacer un poquito de promoción acerca del Congreso Mundial que va a ser el próximo año en Washington. Primero, bueno, pues él pide una disculpa. Te había comentado, Enrique, que a lo mejor iba a estar aquí hoy con nosotros haciendo una mini presentación, pero no pudo. Se disculpa con ustedes, pero la próxima semana lo vamos a tener por aquí también para que
nos haga esa invitación y bueno, pues empecemos a ver si el próximo año nos vamos todos a Washington y transmitimos desde allá. Un El último, Journal Club desde Washington. exacto, estaría buenísimo. Martita, la última, ya lo mencionaron, establecer roles y respeto a los criterios de cada integrante del equipo, los objetivos guiados por evidencias. Perfecto, de acuerdísimo, Martita. Quique, Carlitos, algo con lo que quieran concluir la sesión del día de hoy. Nada, todo muy bien. Estuvimos contentos de hacer la revisión. Yo pensé que iba a haber menos en cuanto a la implementación de protocolos en cirugía cardíaca. No hay mucho, evidentemente, pero sí hay, o sea, ya hay lineamientos, ya hay propuestas, y eso pinta bien, ¿eh? De acuerdísimo. Sí. Nada más, yo creo que de nuevo, hacer mucho hincapié en que tenemos que, como grupos, sentarnos y hacerlo, y por qué no, de nuevo, aprovechando este espacio que siempre has tenido abierto, Carlos, ¿por qué no hacer algo entre grupos? Que de nuevo sigue siendo la gran Wow, invitación. estaría padrísimo. Sí, la verdad es que ya toca. La verdad es que hay muchas ideas, pero bueno, definitivamente eso es algo, un pendiente para que realmente también el foro empiece ya también a tener un tinte más hacia la investigación, que creo que ya es punto de que tendríamos que empezar a tomar. Entonces, Sí, como les es he que dicho siempre, lo hablábamos hoy con Enrique, decíamos, o sea, en 5 meses Boston tiene ¿cuántos pacientes? 200. Y, y para nosotros hacerlo en nuestros centros, yo creo que pues también sería muy difícil hacerlo igual solos, ¿verdad? Sí, exacto. Si no estamos avanzando en cuanto al análisis de los datos es porque tenemos pocos casos por grupo. Si juntáramos todos los grupos, quizá tendríamos más pacientes y los resultados o el análisis de los resultados, pues sería más rápido y podríamos analizar que lo que estamos haciendo está bien o no. completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, pues ya saben que el foro es abierto y el que diga, el que levante primero la mano, la verdad es que O ya. sería buenísimo, sería buenísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Enrique, Carlitos. La verdad es que siempre son sesiones súper interesantes, muchos buenos comentarios, una buena audiencia. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Entonces les hago llegar los artículos, los que van para Tlaxcala, la MEC, por ahí nos estamos viendo. Tengan todos una muy buena noche y nos vemos para la siguiente. Gracias, Enrique, gracias, Carlos. Ay, gracias, gracias, Carlos. Bye. Buenas noches.